de seguridad, de justicia social. Como todas estas asambleas de la OEA, hay temas oficiales. El caso nuestro de esta asamblea del 2012 aquí en Cochabamba es el tema de la seguridad y soberanía alimentaria, sobre lo cual se ha aportado en los documentos preparatorios y en los debates preparatorios y en el transcurso de su desarrollo. Pero hay temas que son temas centrales y que efectivamente marcan la pauta verdadera de lo que es el presente, pero sobre todo lo que va a ser el futuro de la Organización de Estados Americanos. Todo lo que está pasando en nuestro continente, como decía ayer, de manera extraordinaria, este presidente valiente, este presidente extraordinario que tiene nuestra hermana República del Ecuador, compañero Rafael Correa, todo lo que hoy aquí se está debatiendo va a determinar cuál va a ser el futuro de esto que se llama el sistema interamericano, la Organización de Estados Americanos. El tema que ha palpitado en el debate público de nuestras opiniones públicas y en el debate de esta asamblea es el sistema interamericano de derechos humanos. Ayer, como ustedes saben, tuvimos la oportunidad durante largas horas de tener un debate en privado, un debate que pudiéramos decir fue bastante franco y transparente. Ahora, como lo dijimos ayer en ese debate privado, que no fue de conocimiento de todas nuestras delegaciones, ni transmitido públicamente, nos parece un exabrupto que la instancia superior de esta Organización de Estados Americanos, que es su Asamblea General, hoy aquí instalada, luego de haber dado un debate conceptual, luego de haber reconocido los inmensos errores que han desprestigiado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana, que han tergiversado y deslegitimado sus actuaciones a la luz de la Convención del Pacto de San José, se haya delegado a un conjunto de funcionarios diplomáticos la elaboración o sistematización de un debate del nivel del que se dio el día de ayer. Y de alguna u otra manera, pudiéramos decir, esos son los mecanismos que van hiriendo de muerte a una organización como esta. Y no estamos exagerando cuando decimos que están hiriendo de muerte a una organización como esta, donde se delega las decisiones fundamentales. Decía el presidente Correa ayer, la máxima instancia de decisión de esta organización de estados debería ser una instancia donde estén los jefes de estado de nuestros países, nuestros presidentes o los primeros ministros, como es la organización en términos generales subregionales, a los cuales nosotros formamos parte. No es así aquí, la máxima instancia es la Asamblea General, que está aquí instalada. Y esta Asamblea General, reconociendo el cuestionamiento profundo que hay hoy en la voz de la mayoría de los gobiernos presentes, delega decisiones tan fundamentales como esta. Nosotros queremos, frente al debate que se ha tratado de manipular por parte de medios de comunicación, de los poderes económicos que denunciaba ayer el presidente Rafael Correa, han tratado de manipular y decir que aquí hay un debate entre un grupo de gobiernos que nos oponemos a la autonomía y la independencia y otro grupo de gobiernos que apoyan la autonomía y la independencia de estos organismos. Algo así entre una lucha entre proindependentistas y autonomistas y contraindependentistas. Tremenda manipulación. No se trata de eso, no se ha tratado de eso. En todo caso, nosotros hablamos aquí en nombre de un gobierno que es miembro y de un Estado que es miembro parte del Pacto de San José, que reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana en el marco de la Convención del Pacto de San José. Hablamos con la moral que da participar de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana como miembros plenos de esta convención. Nosotros llamamos a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, que utilizan tanto y que manipulan por detrás estos organismos, que si ellos creen que estos organismos son tan valiosos como lo dicen en su discurso, de manera inmediata, hoy mismo, ratifiquen, firmen y ratifiquen el Pacto de San José y se incorporen y le den jurisdicción a la Corte Interamericana en el territorio de los Estados Unidos. Porque precisamente
estos organismos internacionales del sistema interamericano se han colocado al servicio de estas élites que ayer, en el caso de nuestros países, ignoraban las situaciones sociales y hoy persiguen a los gobiernos progresistas y de izquierda. Nosotros queremos traer aquí a esta sala elementos muy sencillos de lo que creemos debe ir conformando la doctrina para un proceso de transformación del sistema interamericano de derechos humanos. En primer lugar, la Carta de la OEA, en su artículo 106. Este artículo dice lo siguiente: habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá como función principal la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. Órgano consultivo. Y aquí viene un elemento fundamental para lo que es la interpretación de la doctrina de esta convención. Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha comisión. ¿De qué comisión? La Comisión Interamericana. La Carta de la OEA le da el mandato y la orden. ¿A quiénes? A los estados, para que en la elaboración de la convención establezcan las funciones, los alcances y los límites. Y efectivamente, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José, que hemos ratificado, reconocemos 24 de los 34 países miembros de la OEA, establece todos los mecanismos y los límites. ¿Cuál es la crítica fundamental? ¿Cuál es la crítica? Que la práctica extralimitada, usurpadora de funciones, violatoria de la jurisdicción y soberanía de los estados partes, violatoria del debido proceso de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha desprestigiado y deslegitimado el funcionamiento en esta hora, de este momento de la historia, no de hace 10, 15, 20 años, en esta hora del momento de la historia de esa comisión y del sistema interamericano. Y dice la convención también, porque entonces con el argumento mal traído de que la autonomía y la independencia de estos organismos están por encima de los estados, cosa que nosotros no aceptamos, entonces se pretende decir que los estados tenemos que sentarnos de tú a tú como si fuera un estado con un grupo de funcionarios que nosotros somos los que designamos. Y que el gobierno de la República Bolivariana siempre ha respetado en sus funciones, a pesar de que su secretario ejecutivo, Santiago Cantón, seguramente presente en esta sala, reconoció el golpe de Estado del año 2002 y no actuó en el momento que el presidente Chávez estaba secuestrado, desconociendo su investidura de presidente constitucional. Ahora, se pretende a través del discurso de la autonomía y de la independencia, falso discurso, desconocer que la propia convención establece en su artículo 76 algo muy sencillo. Artículo 76. Cualquier estado parte directamente y la comisión o la corte, por conducta del secretario general, puede someter a la Asamblea General para que estime conveniente una propuesta de enmienda de esta convención. ¿Y por qué nosotros traemos y citamos el artículo 76? Porque precisamente son los estados partes los que tenemos la función para legislar, para crear, para perfeccionar, para cambiar cualquier elemento que esté torcido, que haya sido tergiversado de este sistema interamericano de derechos humanos. Y no podemos renunciar. Es el llamado del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. No podemos renunciar al poder que nos da la Carta de la OEA, que nos da el Pacto de San José, para corregir los entuertos de un conjunto de funcionarios, de un conjunto de diplomáticos, de la burocracia internacional que han tomado este organismo para someter, perseguir gobiernos. Como dicen los abogados en su forma de articular el pensamiento, quien puede lo más,
puede lo otro, pudiéramos decir, o puede lo menos. Quien puede lo más, que es crear una carta para crear esta organización, que es crear la convención, suscribirla y ponerla en ejercicio, también puede cambiar, reformar, transformar, y nos parece que se ha tratado de imponer una filosofía para negar el peso y la responsabilidad de los estados ante los errores y las tergiversaciones del propio sistema. Esta reflexión nosotros queríamos compartirla en público frente a ustedes, presidente de esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Ustedes saben que nuestro país ha sido víctima en los últimos años de toda esta usurpación de funciones. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le ha hecho una exhortación a los demás poderes del Estado, particularmente al jefe de Estado, para que convoque el Consejo de Estado, y en este momento el Consejo de Estado en Venezuela está estudiando la situación del sistema interamericano de derechos humanos, de las graves violaciones que ha cometido, y está estudiando la posibilidad cierta de denunciar el Pacto de San José. Si fue posible, y con esto terminamos, si fue posible en el sistema de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas avanzar en un proceso complejo de perfeccionamiento, de superación de problemas graves que también se presentaron en ese sistema, y se creó el Consejo de Derechos Humanos, el examen periódico universal y otros mecanismos de promoción de derechos humanos, de aprendizaje colectivo mundial en términos de igualdad entre los estados. Si eso se hizo en la Organización de Naciones Unidas, ¿por qué algunos estados se niegan y bloquean la posibilidad de que se haga en la Organización de Estados Americanos? Nosotros llamamos a que no se cierren las puertas a los cambios. Cerrar la puerta a los cambios es condenar a esta organización, más temprano que tarde, a un proceso de declinación histórica definitiva. Así que la República Bolivariana de Venezuela ha querido compartir este conjunto de criterios con nuestros hermanos gobiernos del continente y hacer un llamado de alerta para que no renunciemos al poder que la Carta Fundacional de la OEA y la Convención de Derechos Humanos le da a nuestros estados para corregir los entuertos y para tomar una nueva dirección en relación al sistema interamericano de derechos humanos. Muchas gracias, querido canciller. Muchas gracias.